Hortensia estuvo aquí, me dijo adiós a las niñas. Aquí C2 a todas las unidades. 10:45. Sospechosos en azotea de edificio abandonado. Sector 22. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron o qué? La policía vino a detenerte a ti. ¿Qué? Te quieren arrestar por ser la presunta asesina de Pia Bolaños. Dígame en dónde y a qué hora y yo me entrego. Me entrego a cambio de ella, dígaselo a Chavarría. No. No te quiero preso, Carmelo. Está detenido por el cargo de homicidio. Pues en la mañana. ¡Claudio! ¡Emanuel! ¿Qué pasa? ¿Se puede saber en dónde estamos? Está donde debe de estar. ¿Y a qué horas va a llegar mi abogado? ¿Tiene uno, señora? Porque si no, el Estado le puede proporcionar uno de oficio. Mi abogado es el licenciado Canales, al que ustedes detuvieron esta mañana en la universidad. Se equivoca, señora. El licenciado Canales no está detenido. Al contrario, actuamos para protegerlo. Lo sacamos de la universidad en cuanto los estudiantes empezaron a ponerse violentos. ¿Y entonces por qué no sabemos dónde está? No me pueden tener aquí incomunicada. Soy periodista, soy candidata a la presidencia. También es la presunta homicida de la señora Pia Bolaños. No olvidemos ese detalle. Yo no he visto ninguna acusación formal en mi contra. Están sus huellas en el cuello de la obsisa. Eso no significa que yo la haya matado. Y ya, no voy a decir ninguna palabra más hasta que esté aquí presente mi abogado. Buenas noches. Soy el comandante Hugo Piña. Claro. Usted era el director del penal de San Buenaventura. ¿Qué hago aquí? Usted ya sabe. No tengo la menor idea. Pero sí alcancé a escuchar la ridícula y absurda acusación de que soy cómplice en la huida de Carmelo Alvarado. Usted no está aquí por eso. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Usted es gente de Mayorga. Mira que no. Piña es gente de Piña. Y usted es gente de Carmelo Alvarado. Pues me va a decir dónde está. Pues está como Dios, en todas partes. Como Dios. Pues empiécele a rezar para que lo haga mártir. Porque así es como vas a quedar, cap. Ricardo Montero, Hola, soy yo. ¿qué sabemos? Están preparando todo para presentar a Carolina ante el juez lo antes posible. Les urge a los desgraciados. ¿Cómo puede ser? ¿Sin abogado? Le pusieron uno de oficio. No, Diana, es una mentada de madre. Le voy a mandar los abogados del periódico. Ricardo, este país se está afianzando por ser el monstruo cruel que desaparece a la gente. Mira, qué ching. El país de cabeza y la hija del presidente comiendo pastelitos con Miranda Collins. No mames. No mames lo mal que se ven ahí. Están de incógnitas, par de idiotas. ¿Cómo? Pero ¿cómo están solas o qué? Sí, sin escolta y sin nada. Ya lo subieron a la red. Qué tontas, neta. A ver, ¿están de incógnitas, sin escoltas? Sí. A ver, préstalo. ¡Güey, Juan! ¿Quién es? Juan Islas. Ah, ya está mi hija. Dice que es urgente. Bueno. Padrino, estoy investigando. Y ya tengo la solución a muchos de nuestros problemas. Estoy muy cansado, Juan. Esto te va a reanimar. Al grano. ¿No te parecería maravilloso quitarle lo valentón a Rivas Macín de una vez por todas? Maravilloso. Tengo la solución, pero hay que hacerlo ya. No me estás amenazando, ¿verdad?
No, o sí, como quieras. Porque después de esto vamos a revisar con lupa el testamento de mi papá. Te voy a colgar, Juan. A ver, escúchame, ¿podemos secuestrar a Josefina Rivas Macín ya ahorita? Por Dios, Juanito. ¿No me crees? Está sola con una amiga bastante conocida, pero están solas, sin escoltas. Y la verdad dudo mucho que su papi lo sepa. Así que es el momento perfecto, decídete. Ya hablando en serio. Ahora que estás a punto de parir, ¿no te gustaría? No jodes, ¿eh? No insistas en ese tema. Pues es que siento horrible que te quieras deshacer de tu bebé. No es mi bebé, es algo ahí nomás que tengo prestado, metido por ahí. Ay, no digas cosas tan feas, Miranda. Pues quédatelo tú. Pues sí me lo quedaría si yo pudiera, fíjate. No, ya. Deja eso ahí que yo lo tengo bien tratado. Mira, mejor ayúdame con el panecito. No, yo ya no. ¡Quietos todo! ¡No me mesas en las mesas! ¡Levántate! No, no, siéntate. ¡Vámonos ya! No, déjeme. Siéntate, no. Ay. Ven por ayuda. Tranquila, señora. Tranquila, señora. Todo va a salir bien. ¿Me escucha? Ay, José. Josefina. Josefina. ¿Quiere que le llamemos a Josefina? ¿Quién es Josefina? Denos un teléfono. Señora, ¿quiere que le avisemos a alguien? Señora, todo va a salir bien. Le acabo de dar una pastilla, casi no pudo dormir en toda la noche. A ver, me vale madres. Yo necesito hablar con mi padrino. Creo que no. Y de hecho necesito hablar contigo primero. Uy, misteriosa. ¿Quieres ir a un lugar privado? No seas Oye, a mí no me pinche gata, ¿eh? Que te estés cogiendo a mi padrino no Yo significa... no me estoy cogiendo a nadie. No, porque seguro no se le para. ¿No? Pero pues algún talento debes de tener para que esté así de contento. Desde que te vi supe qué pedo contigo. Y según tú, ¿qué pedo conmigo? Pues que eres una trepadora, ¿no? Que nada más estás esperando a que se muera para ver con qué te quedas. Pero las ganas las debes de tener. No soy Pía Bolaños, ¿eh? No eres pía. Pero aún así te hago el favor, ¿eh? ¿Tú crees? Mi apellido es Limantur. ¿De qué chico estás hablando? Mi madre es Adela Limantur Tosi. ¿Y tú, Juanito? Eres mi medio hermano. No mames. Deli. Quiero que la encuentres ya, Dosal. Estamos en eso, señor presidente. Están revisando las cámaras de seguridad del lugar donde fue el levantamiento. Estos desgraciados se metieron conmigo, con lo que más quiero, con mi hija. Esto es guerra, Dosal. Señor presidente, el procurador viene en camino. ¿Qué c*** me sirve aquí, Chavarría? ¡Cancélale! Por el caso de Carolina y la desaparición de Francisco Canales. Los medios ya están en eso y necesitamos fijar una postura, señor. Primero mi hija Iturbé. Primero Josefina. No hay más. Señor presidente, no es por aventurarme, pero creo que eso es justamente lo que están buscando. ¿A qué te refieres? Lo están presionando, señor presidente, por el caso de Carolina y por la búsqueda y captura de Carmelo Alvarado. Mi hija no va a ser otra mártir de Carmelo Alvarado. Ella no. ¡Ella no! ¡Hay alguien ahí! ¡Soy la hija del presidente! ¡Hay alguien ahí! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Con el gran regreso de Blanca Soto, Algo no está bien. Me siento como paranoica. filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas.